Entonces empiezo con el primer bloque, que es el problema de las calificaciones, y para ilustrar y para entender el peso que eso tiene, a mí me resulta muy ilustrativo y muy llamativo las reflexiones que hace un escritor de literatura japonés. Tal vez algunos de ustedes lo conozcan, puede ser que no, porque es de Japón. Es un escritor de novelas que ha sido candidato al premio Nobel, y se dice que en algún momento se le van a dar el premio Nobel de literatura. Tiene muchos libros, y él una de las cosas que hace es reflexionar sobre su experiencia en el sistema educativo, y el testimonio y la explicación que él da es como bastante dura e impactante. A mí me resulta como muy impactante cuando él recuerda cómo fue aprendiendo, cómo fue su experiencia en el sistema educativo, y en particular cómo fue aprendiendo inglés, ¿verdad? Él era japonés, nació en Japón, se crió en Japón, y por tanto el inglés no era su lengua materna, era la segunda lengua, y él recuerda cómo fue el aprendizaje de él del inglés. Y entonces él recuerda esto, dice: me acostumbré a leer inglés de corrido gracias a la curiosidad. Sin embargo, dice, mis notas en inglés no mejoraban. Las notas de mis compañeros eran muy superiores a las mías. Pero ellos eran incapaces de leer un libro entero en inglés. Yo, por el contrario, no solo era capaz de hacerlo, sino de disfrutarlo. ¿Por qué mis notas no eran buenas? Después de darle muchas vueltas, he llegado a entender que el objetivo de la enseñanza del inglés no era enseñar la lengua viva. El único objetivo era sacar una buena nota en el examen. Ser capaz de leer un libro o de conversar con un extranjero no significaba nada. Entonces, Murakami empieza recordando esto, ¿verdad? Él le enseña en inglés como una segunda lengua, y él lo aprende por curiosidad, porque disfrutaba leyendo, y él podía leer libros enteros en inglés, podía hablar con extranjeros en inglés, y lo disfrutaba, y sin embargo no tenía buenas calificaciones. Y en cambio los compañeros sí les iba bien, porque se iban especializando en sacar buenas notas en las pruebas o en los exámenes, pero en realidad no disfrutaban ni eran capaces de usar el inglés como lengua. Y entonces sigue Murakami, dice: el empeño fundamental de los profesores era que memorizásemos palabras difíciles, cuantas más mejor, estructuras gramaticales complejas, formas del subjuntivo, el uso de las preposiciones. Y dice: no digo que todo eso no sea importante. De hecho, como traductor, enseguida me di cuenta de mis numerosas lagunas respecto a esas nociones básicas. Pero todos esos aspectos técnicos de la lengua se pueden aprender con naturalidad mientras uno trabaja. Entonces aquí lo que está diciendo Murakami es algo que nos pasa muchas veces a los profesores, a los dos, profesores, sobre todo en la educación media y superior, tal vez no tanto, pero eso se aprende en la medida en que uno lo va necesitando después. Él dice, bueno, Murakami en realidad empezó siendo traductor del japonés al inglés, y entonces él dice, bueno, a medida que fui especializándome en la traducción, me tuve que ir especializando en eso y fui aprendiendo todos esos conocimientos básicos. Pero lo importante es que él quería aprender inglés, y entonces lo principal, lo que está diciendo es: lo principal en el sistema educativo es despertar una pasión, despertar una motivación, ayudar a los niños a que se vinculen con el conocimiento y con los saberes, y luego con el tiempo uno puede ir ayudándolos a entender más los conceptos más abstractos y más difíciles. Muchas veces entramos primero por los conceptos que los alumnos aprenden como por obligación. Y termino la cita esta de Murakami. Bueno, primero vuelvo un minuto atrás, no sé si miran allí arriba, a la izquierda, a la derecha hay uno de los libros de Murakami, que es de donde surge todo esto, que no es una novela, sino un libro autobiográfico que se llama ¿De qué hablo cuando hablo de escribir?, que es donde en ese libro él repasa cómo se fue convirtiendo en escritor, y uno de los capítulos está dedicado a esto de cómo fue su experiencia en el sistema educativo y qué le aportó, más bien qué no le aportó para ser escritor.
Y luego termina en ese libro, y termino esta referencia a Murakami, dice, y no se trata solo de la enseñanza del inglés, tengo la impresión de que el objetivo del sistema educativo es enseñar una técnica para superar exámenes, no está pensado para potenciar la capacidad del individuo. O sea, que parte de esto que les digo, no necesariamente exámenes, sino que el sistema educativo gira todo en torno a superar pruebas o hacer tareas escritas, pero para las cuales las personas no están interesadas o sobre las cuales no están motivadas. Son tareas que hacen para cumplir, que es lo que nos pasa muchas veces. Sin llegar al extremo lo que plantea Murakami de los exámenes, que tal vez ocurren sobre todo en la educación media y superior, pero primaria, como que todo el juego consiste en tener una aprobación del maestro, tener una nota para aprobar, más allá de que me dé al máximo en las cosas que me gustan e interesan. No dejo nada a medias. Pero si la cosa en cuestión no me interesa, me ocurre todo lo contrario. Soy incapaz de pasar de la superficie, no le dedico ni un segundo. Y él hace toda una reflexión donde dice, bueno, parte de mi problema, o sea, la evaluación que él hace de su pasaje por el sistema educativo es que no le aportó mucho, que más bien dice, perdí el tiempo intentando aprender cosas que para mí no tenían sentido. Y esto que relata Murakami de manera así tan cruda, digamos, que además esto lo escribí, o sea, él fue a la escuela en Japón hace mucho tiempo, muestra una característica del sistema educativo de la sociedad occidental en general. No es solo un problema de América Latina, ni de Perú, ni de Tarma, sino que es un problema de cómo pensamos la educación en la cultura occidental, donde perdemos esta noción de, o sea, donde se prioriza el currículum y que los alumnos aprendan las cosas que están predichas en el currículum, y el alumno queda como en segundo plano, o sea, el interés, la motivación interna del estudiante no es importante. Lo importante es que el alumno tiene que esforzarse por aprender lo que el currículum dice y que el maestro tiene que enfocarse en enseñar y en que los alumnos aprendan lo que eso requiere pensar un componente emocional, o sea, tiene que haber motivación para que haya aprendizaje profundo, tiene que haber interés de los estudiantes, tienen que estar interesados en aprender para que el aprendizaje tenga sentido para ellos. Si no hay motivación interna, no hay aprendizaje significativo profundo. Esto es muy importante porque estamos acostumbrados desde el currículum y desde el sistema a que lo primero es definir, cuando ustedes planifican el año escolar, uno planifica pensando en el currículum. Tienen que aprender esto, esto y esto, y no tanto uno piensa el currículum, qué es lo que tienen que aprender, sean contenidos, sean competencias, y piensa en lo que uno va a hacer para eso como docente. Pero muchas veces nunca aparece el tema de qué le interesa a los alumnos, qué los motiva a ellos o cómo voy a construir motivación para que haya aprendizaje. Y cuando pongo la motivación en primer plano, ya no puedo asegurar que todos vayan a aprender las mismas cosas en el mismo tiempo. Entonces, pero antes de eso es lo que voy a trabajar en el segundo bloque. Primero quiero redondear este primer bloque mostrando esto, ¿verdad? Esta idea de que la motivación está en segundo plano y que en realidad lo que importa es que los alumnos aprendan lo que el currículum define y que uno puede definir de antemano lo que los alumnos tienen que aprender independientemente de sus motivaciones. Es una idea propia, como acabo de decir, del sistema educativo de toda la sociedad occidental, ¿verdad? Y por eso en países tan distintos como Japón, Uruguay y Perú, más o menos pasan las mismas cosas, y que tiene que ver con cómo se pensó el sistema educativo en el momento en que se crearon los sistemas tal como son hoy, ¿verdad? Los sistemas educativos que conocemos hoy, donde los alumnos se dividen en clases a cargo de un maestro, donde hay un maestro que tiene 20, 25, 30 estudiantes, en el sector rural menos, poquitos, y en el que los alumnos van avanzando grado por grado y pensamos que podemos definir lo que todos los niños de primero tienen que aprender y después todos los de segundo y después de todos los de tercero.
y eso uno lo puede representar como una escalera, que es lo que aparece allí abajo a la derecha en la diapositiva. Uno se imagina que cada grado es como un escalón y que todos los niños van a aprender lo mismo en primer grado y por tanto después van a pasar a segundo. Partimos de esa base de que uno puede predecir y preorganizar el aprendizaje de los niños. Y parte del problema de las escuelas multigrado, de las son determinado grado, en realidad, si uno rompe la idea esa de escalera, de escalones y de grados, y uno piensa la educación más desde la motivación de los estudiantes, uno puede pensar en proyectos o en actividades que generen un interés a niños de distintas edades y donde todos estén aprendiendo sobre lo mismo, aunque obviamente con distinta profundidad de acuerdo a las edades que tienen, pero parte del problema de la escuela multigrado tiene que ver con esta idea de que el currículum y que los niños avanzan grado por grado. Entonces, ese modelo educativo, cuando se generan los sistemas educativos, luego de la Revolución Francesa y en el marco de la Revolución Industrial, y empezamos a pensar en la educación como algo obligatorio para todos, la educación se pensó partiendo de eso, del supuesto primero que todos los alumnos son iguales, en una misma edad, y que todos pueden aprender lo mismo, que todos los niños a los 6 años van a aprender las mismas cosas, y que van a aprender lo mismo además a través de las mismas actividades. Por eso hay un solo maestro que trabaja con todos los niños de 6 y les enseña lo mismo a todos. Y en ese modelo, la evaluación cumple un papel central. La evaluación, el papel que tiene es el de calificar a los alumnos de acuerdo a si lograron o no lo que se esperaba que aprendiesen, y en función de eso se los aprueba o reprueba para que avancen al escalón siguiente. Niño de segundo que es evaluado y si aprendió lo que tenía que aprender en segundo de acuerdo al currículum, aprueba y pasa a tercero, y si no, reprueba. Esa era como la idea básica que está metida en el ADN, en el corazón de los sistemas educativos que tenemos y del modo en que pensamos la evaluación, ¿verdad? Y por eso, por más que hablamos de evaluación formativa, seguimos pensando que los alumnos hay que calificarlos y que van a aprobar o reprobar, y que todos deberían llegar a los mismos lugares en los mismos tiempos. Nos cuesta mucho, pensar en evaluación formativa implica romper estos aspectos, implica romper la idea de que la diversidad no existe. El modelo educativo de la sociedad industrial se pensó de manera homogénea para todos, no tenía en cuenta la diversidad ni de las culturas ni de las personas. Y por otro lado, en el modelo educativo de la sociedad industrial, lo emocional no era algo relevante. O sea, el alumno aprendía por premios y castigos, a veces por castigos físicos, por calificaciones, por aprobación y reprobación, pero el hecho de que el alumno disfrutase o no, tuviese motivación interna por aprender, no era relevante. O sea, lo emocional no jugaba un papel importante en la subjetividad de las personas y de los niños en el momento en que nacen los sistemas educativos, no tenía un papel importante. Si bien esto uno puede decir, bueno, eso es historia, ocurrió hace más de un siglo, y hemos aprendido mucho en términos de pedagogía y de nuevos enfoques curriculares y demás. Recordar esto es muy importante porque por más que a nivel, como decía al principio, por más que a nivel teórico y conceptual sepamos o pensemos distinto y pensemos que el aprendizaje tiene que ser profundo, que tiene que haber motivación, que la evaluación tiene que ser formativa, en la realidad y en la práctica estas cosas siguen estando presentes, se nos cuelan por debajo de los discursos. Tenemos un nivel de discurso sobre qué es la evaluación, qué es el aprendizaje, qué importancia tiene la motivación de los niños, pero en la práctica los modos de hacer las cosas que están instalados, y como decía hoy, la cultura de las instituciones, siguen estando permeadas por estas cosas. Las familias, los papás, la administración escolar sigue necesitando una calificación que diga que el niño aprendió o no aprendió, sigue pensando en el currículum, por más que hablamos de competencias, seguimos pensando que podemos decidir qué nivel de competencia alcanza cada niño al final de cada grado, y seguimos haciéndolos reprobar, a veces no todos los años, pero a veces pasamos a sí.
de 3 años, pero seguimos partiendo o sea, seguimos teniendo la situación meritocrática, digamos, de que la calificación es un premio para los mejores, que son los que van a llegar primero a lo alto de la escalera, y esto que aparece en pantalla son testimonios de profesores que expresan esto, dice, ojalá no fuera así, pero en la casa si te portás bien, tienes permiso para salir, y aquí en la escuela tienes puntos. Tiene que haber una presión, algo escrito para que ellos se motiven a hacer algo. Los alumnos solo se toman en serio aquello de que se califica. Si no hay nota, hacen los trabajos a medias. La nota es como la plata, nada se trabaja porque sí. Esto es otro modo de expresar lo que planteaba Murakami, de cuál es el juego principal del sistema educativo. Él decía es aprender a aprobar exámenes. Y aquí, sin llegar al extremo de los exámenes, en realidad en el día a día el juego principal de la educación es cómo aprendo a tener buenas notas. Y por eso esto que dicen estos docentes, si no hay nota, los alumnos no trabajan. Y los acostumbramos en el sistema educativo a trabajar en función de la nota, y en parte por ese problema. O sea, es muy difícil romper esto si seguimos teniendo la idea de que todos tienen que aprender lo mismo en los mismos tiempos y que la subjetividad y la emoción de los alumnos no importa, ¿no? Entonces, por eso esto que les digo, de que por más que intentamos hablar de evaluación formativa, terminamos poniendo calificaciones a todo, en lo afectivo, la colaboración, la participación, y a llenar grandes planillas con números o con letras o con símbolos, pero sigue siendo como un elemento central.